Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Como siempre, les habla una vez más el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. No hay momento más idóneo en el año para hablar del tema que expondremos en el día de hoy que en esta semana previa a la Navidad, donde tanto se habla del niño de la Navidad. A pesar de la pandemia, es imposible abstraerse de la realidad de la Navidad, y como todos sabemos, el centro de la Navidad es el nacimiento de un niño. Pero en contraposición al nacimiento de este precioso niño, también hay otra realidad dura, y es que hay muchos otros niños que en estos días mueren, niños que no nacen o niños que no los dejan nacer, es decir, los abortan. Por lo tanto, es el momento idóneo del año y un tema idóneo que procede tocar en el día de hoy. El tema de la muerte de los niños, el aborto y los incapacitados mentales que mueren o han muerto. Y así responder con claridad bíblica a dónde van los niños al morir. Así que abordaremos con delicadeza, sensibilidad, esperanza y base bíblica este tema en el día de hoy, tal como dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la fe que hay en vosotros. Y eso es precisamente, estimado oyente, lo que haremos en el programa de hoy, en el penúltimo programa del año. Muchas veces nos han preguntado en la consejería pastoral, padres con dolor y personas interesadas en el tema, sobre ¿qué pasa, pastor, con los niños o con los minusválidos mentales al morir? Bien, el tema no puede ser más delicado, estimado oyente, pero, tocado con base bíblica, no tiene por qué darnos temor. Así que, catapultándonos en estos días que celebramos el nacimiento de un niño, daremos entonces respuesta bíblica a la cuestión de la muerte de los niños. Primero, para dar paz a los padres que tienen niños en estado ya terminal. Segundo, para dar paz a aquellos que ya han perdido sus niños o padres con hijos de incapacidad mental. Y tercero, para enseñar correctamente este tema doctrinal. En estos días, estimado oyente, celebramos la venida de un niño, por medio del cual todos los niños pueden vivir eternamente en el reino de los cielos. Sí, ha oído bien. Si no fuera por este niño de Belén llamado Jesús, entonces todos los niños del mundo, al morir, sí estarían perdidos para siempre por ser hijos de Adán, hijos de un ser perverso, hijos de un ser rebelde, hijos de un hombre desobediente que nos dio a todos una herencia de condenación eterna. Pero, ese niño, llamado el nuevo Adán, en sus días de mayor, diseñó un maravilloso plan para salvar a los niños y para salvar también a todos los mayores que son como los niños. Fantástico mensaje de esperanza, paz, claridad doctrinal, consuelo y verdad bíblica nos espera en el mensaje del día de hoy. Así que, sin más preámbulo, entremos en materia. Escuche ahora muy bien, estimado oyente, la clave del mensaje de hoy. Deje todo lo que está haciendo y sígame por favor con suma atención en los siguientes puntos. Punto teológico número 1 del tema de hoy. La Navidad
es el momento en el que el Hijo de Dios eterno, una de las personas de la divinidad, se mete en el cuerpo de un niño llamado Jesús, para que cuando llegara a mayor, recibiera en la cruz la justicia divina de parte de Dios que merece cada hombre por sus pecados, y también para limpiar la naturaleza caída del hombre. Esas dos cosas se hacen en la cruz cuando la justicia divina se derrama sobre el Señor Jesús. Tenga muy en cuenta esto que hemos dicho, estimado oyente, porque es muy importante para el resto del mensaje. Punto teológico del tema número 2. Dios, habiendo hecho su parte en la cruz, como dijimos en el punto 1, ahora para salvar al hombre, le manda precisamente al hombre dos condiciones según dice Marcos capítulo 1 versículo 15. Primero, Dios le manda a reconocer al hombre los pecados y reconocer que tiene una naturaleza mala. Eso se llama teológicamente hablando arrepentimiento. Y segundo, Dios le manda al hombre reconocer que merece esa justicia divina y también debe apropiarse de la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz para ser salvo. Eso es el Evangelio. Cuando el hombre obedece estas dos condiciones, el hombre se salva. Pero, aquí viene el punto importante del tema de hoy. Como los niños no están en condiciones de reconocer sus pecados, ni reconocer la naturaleza mala que tienen, ni pueden comprender lo que sucedió en la cruz con el Señor Jesús, ni pueden apropiarse de la justicia caída sobre el Señor Jesús, o sea, no pueden obedecer las dos condiciones de Marcos capítulo 1 versículo 15, entonces, los niños, jurídicamente hablando ante Dios, son inocentes de forma automática. Es decir, todos los niños son salvos. ¿Por qué? Primero, como ya hemos dicho, Cristo pagó la mala herencia recibida de su padre Adán. Y porque, segundo, un niño no puede obedecer las dos condiciones para salvarse. De la misma manera que un juez a nivel jurídico humano no imputa delito a un niño porque son jurídicamente inocentes ante la ley, de la misma manera, estimado oyente, así hace con los niños Dios, el juez justo del universo. Ellos son tomados como inimputables jurídicamente, es decir, son inocentes ante la ley de Dios. Por lo tanto, bíblicamente hablando, todo niño es salvo. Y decimos todo esto de forma tan contundente por dos razones, estimado oyente. Primero, para que todos los papás de niños fallecidos o niños a punto de fallecer tengan paz que un niño nunca se condena ante Dios. Todos los niños van al reino de Dios. Y segundo, decimos todo esto de forma tan contundente porque hay una secta mal llamada cristiana, los calvinistas reformados, que dicen que los niños que no son elegidos por Dios para salvación, Dios los envía a la condenación. Pero esta barbaridad doctrinal es falsa, tan falsa como todos los calvinistas reformados descendientes de un asesino llamado Juan Calvino. Nosotros denunciamos a esa secta perversa que no tiene escrúpulos, una secta ignorante de las Escrituras que hacen temblar a los padres cuyos niños se han muerto, diciéndoles fríamente que sus niños, si no fueron elegidos por Dios, entonces sus niños se han condenado para siempre. Así es esta secta perversa. Hay que tener mucho coraje, estimado oyente, para decir esta barbaridad doctrinal. Así que tengan ustedes mucho cuidado con los calvinistas deformados, los cuales un día se las verán ante el juicio de Dios por condenar lo que Dios no condena y por no consolar al que Dios consuela. Y no solo eso, sino que los calvinistas reformados tienen otra doctrina perversa, y es que dicen que los creyentes, si se suicidan, se van al cielo. Menudas doctrinas perversas de estos calvinistas deformados. La Biblia define muy claramente los que se salvan y los que no se salvan, y los niños todos son salvos, como veremos en el día de hoy. Así que esa postura cobarde de los reformados calvinistas, de que si Dios no eligió al niño, el niño se condena,
dejando a los padres en un sinvivir, eso es una doctrina de demonios, una doctrina de seres perversos, tal como son todos los calvinistas, que junto con los testigos de Jehová, que dejan morir a los niños por negar una transfusión de sangre, a nuestro juicio, ambas sectas son de las peores que hay en el falso cristianismo del día de hoy respecto del tema de los niños. Que conste nuestra postura radical en esto en acta. Así que, habiendo dicho todo este preámbulo intenso, preste ahora atención, estimado oyente, a los siguientes puntos bíblicos en defensa de nuestra tesis teológica de que los niños y los disminuidos psíquicos o mentales, ninguno se condena cuando muere. Todos van al reino de los cielos. Punto bíblico número 1 de que los niños no se condenan, sino que se salvan. Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 14: De los niños es el reino de los cielos. Punto. Jesús no dice en ese pasaje que el reino de los cielos es solo de unos pocos niños elegidos y de otros no. No dice eso. Eso no lo dice el texto, sino que el texto infiere que todos los niños irán al reino. Si no, Jesús hubiera dicho que solo los niños elegidos irían al reino. Pero al no matizarlo, sus palabras infieren que todos los niños van al reino de los cielos. Ahora, sumado a este pasaje de Jesús, el razonamiento de nuestra tesis teológica que quiero que hagan conmigo es este, partiendo de 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, que dice: Jesús fue la propiciación por los pecados de todo el mundo. Entonces, sacaremos 3 premisas lógicas. Primera premisa: si Cristo ya pagó todo por todos, incluidos los niños. Segunda premisa: si los niños no pueden arrepentirse ni creer en el Evangelio ni recibir el pago que hizo Cristo. Y tercera premisa: si Dios es un juez justo y por lo tanto no le puede pedir a un niño que obedezca las 2 condiciones que no puede obedecer para entrar al reino, entonces la conclusión es contundente. Todos los niños en edad inocente y todos los incapacitados mentales son salvos automáticamente. Por eso Jesús dijo y predijo en Mateo capítulo 19, versículo 14, que de todos los niños es el reino de los cielos, porque él sabía lo que haría por ellos en la cruz, la propiciación por todos sus pecados, los pecados incluidos de los niños. Punto o razón número 2 por la cual los niños se salvan. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 1 versículo 39 e Isaías capítulo 7 versículo 16, ahí dice que los niños no tienen conocimiento del bien ni del mal. Por lo tanto, los niños son inocentes jurídicamente hablando ante Dios. Siguiendo esa línea jurídica, los niños no son culpables ni condenables, porque no saben la diferencia entre el bien y el mal. No saben desechar lo malo y escoger lo bueno. Y mucho menos pueden obedecer las 2 condiciones de Marcos capítulo 1 versículo 15 para salvarse. Así que, escuche bien esto. Los niños son salvos desde que nacen hasta que dejan de ser niños. Pero los niños pierden su salvación el día que pecan conscientemente por primera vez en su adolescencia. Sí, así como lo ha oído. Así lo inferenciamos de Génesis capítulo 8 versículo 21. Los impulsos del corazón del hombre tienden al mal desde su juventud. Ahí lo tiene. El paso de un niño a adolescente joven es el momento donde el niño cambia de inocente a responsable y culpable ante Dios cuando peca. Dicho esto, tenemos que aclarar que, por supuesto, cada niño es diferente de edad en su paso de la niñez a la adolescencia. No hay una edad fija donde la Biblia diga que se pasa de niño a joven. Cada uno es diferente.
La palabra hebrea naur, que usted puede encontrar en la famosa concordancia hebrea de Strong con el número 5271, puede ver que la palabra hebrea naur significa literalmente juventud. Eso confirma nuestra tesis teológica de que los niños son salvos hasta la adolescencia. A partir de ahí pasan a ser responsables de su salvación y a partir de ahí necesitan obedecer las dos condiciones de Marcos capítulo 1 versículo 15 para volver a alcanzar la salvación que antes disfrutaban como niños inocentes. Punto o razón número 3 por la cual los niños son inocentes y salvos. En Romanos capítulo 1 versículo 20 y en el capítulo 2 versículo 15, Pablo dice que la naturaleza, la conciencia y el razonamiento son tres herramientas para que una persona no tenga excusa ante Dios. Es decir, no pueden atribuir su incredulidad a la falta de pruebas y alarmas, pues hay suficiente revelación dada por Dios en la naturaleza y suficiente grito de la conciencia y el razonamiento para ser responsables ante Dios. Pero, los niños no entienden el mensaje de la naturaleza, ni razonan tampoco lo que hacen, ni aún tienen conciencia moral del bien y del mal. Esos niños, por lo tanto, no son responsables ante Dios, ni están tampoco bajo su ira divina. Los niños son salvos. Argumento contundente. Punto o razón número 4, por la cual los niños son automáticamente salvos. Cuando analizamos inferencialmente lo que hay detrás de la historia de la muerte del niño de David con Betsabé, en el segundo libro de Samuel capítulo 12, especialmente en el versículo 23, ahí vemos que el texto dice que David iría al lugar de los muertos donde ya estaba su hijo. ¿Y dónde fue David al morir? Toda la Biblia habla de David como el justo ante Dios, o sea, en otras palabras, como salvo. Como ascendiente de la línea mesiánica y como salvo, por supuesto, iría al reino de los cielos, que era donde ya lo estaba esperando su niño. Por lo tanto, por inferencia, este argumento es irrefutable a favor de que los niños se salvan. Pero, por cierto, el texto no está hablando de niños elegidos. Punto argumental número 5 del tema. En Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, se ve inferencialmente que la gente será juzgada, primero, por su libre albedrío de hacer las cosas mal, y segundo, por rechazar arrepentirse de sus pecados. Ambas cosas los niños no pueden hacer. ¿Cree usted, estimado oyente, que los niños entran en este pasaje donde se habla de juicio y condenación por un corazón deliberadamente no arrepentido? La respuesta es un rotundo no. La Biblia aquí, una vez más, no está hablando de los niños, sino de personas mayores plenamente conscientes. Y también en más pasajes de la Biblia se muestra que el juicio de Dios sobre las obras de los hombres está basado sobre el libre albedrío humano de personas racionales. Pero, los niños no tienen libre albedrío ni razonamiento, por lo tanto no serán juzgados. El fundamento de la Escritura para el juicio de Dios es la conciencia y el razonamiento en plenas facultades del libre albedrío, como vemos en este pasaje, donde de forma deliberada la gente decide hacer obras malas y decide no arrepentirse ante Dios. Por eso Dios los juzgará. Pero los niños no tienen conciencia de sus obras, ni pueden arrepentirse, como ya hemos dicho, ni tampoco tienen libre albedrío. Por lo tanto, los niños son excluidos automáticamente del juicio de Dios. Punto argumental número 6. La Biblia habla en varios pasajes de que las personas culpables están en la condenación de forma consciente y aceptando que están ahí por sus obras injustas hechas en la vida. Es decir, el que es enviado a la condenación eterna, dice la Biblia, que sabe conscientemente por qué fue enviado allí,
sabe conscientemente que fue enviado allí por sus pecados y sin tener conversión. Por lo tanto, el castigo eterno es eso, no solo un dolor físico del cuerpo, sino el ser conscientes de que lo que está viviendo en ese lugar de tormento es el resultado de su libre albedrío de haber rechazado el Evangelio, de haber pecado deliberadamente y de no haber buscado a Dios correctamente. Pero, un niño no puede rechazar el Evangelio, ni hacer caso de la conciencia y el razonamiento, ni buscar a Dios. Así que, si un infante que ha muerto fuese enviado al infierno como dicen los calvinistas, y en ese lugar la mente del infante se abriera al entendimiento, quedaría pensando por toda la eternidad que es una injusticia lo que está viviendo, porque no entiende por qué lo está viviendo, y entonces estaría juzgando a Dios por condenarlo sin razón jurídica ni moral. Es decir, no podría explicarse a sí mismo el niño el por qué está en tan terrible aflicción, mientras que los impíos sí saben por qué está en el infierno. Todo delincuente en una cárcel humana o en la cárcel eterna sabe la razón de su castigo. Por lo tanto, sería una injusticia que Dios castigue a un niño sin darle razón jurídica y racional de su castigo. Argumento hipotético irrefutable. En resumen, los niños no son salvos porque algunos sean escogidos, sino que son salvos por las razones teológicas que hemos esgrimido. Se lo repito, los niños no son salvos porque algunos sean escogidos, sino que son salvos por las razones teológicas que hemos esgrimido. Que conste en acta. Pasemos ahora al tema número 2. El tema número 2, ineludible de hoy, está relacionado con los niños en el área del aborto. No podemos dejar pasar hoy la oportunidad de nombrar en este mensaje el importante tema del aborto, aunque solo sea nombrado en estos puntos breves siguientes. Punto número 1. El movimiento feminista del día de hoy está en contra de Dios por defender el aborto. Toda mujer o padres feministas que deciden abortar se las verán un día cara a cara con el autor de la vida y pagarán muy caro el precio de haber matado a un inocente, excepto que esos padres se conviertan por medio del Evangelio, que los convierte de padres asesinos en padres inocentes. Así es Dios, así es el Evangelio del Señor Jesús. Convierte una madre asesina o unos progenitores egoístamente asesinos en personas inocentes si por medio del Evangelio reconocen su delito y se apropian de la justicia caída sobre el Señor Jesús por su delito. Punto número 2. Si un niño es persona jurídica fuera del vientre al instante mismo de nacer, es también persona jurídica del lado de adentro del vientre antes de nacer. Es pura lógica. Un muro de piel y músculo no cambia el estatus de vida y persona jurídica. A Jesús también lo quiso matar un asesino porque le molestaba. Los niños abortados deliberadamente los abortan porque delatan el pecado de sus padres o porque molestan a la comodidad de la vida egocéntrica de la madre o de los padres. Cuando alguien mata a un feto, mata una vida, mata a una persona, dice la Biblia. No importa que esa vida esté adentro del vientre, sigue siendo vida. Sigue siendo vida con 2 células. Sigue siendo vida con 400 células. O sigue siendo vida con 3 trillones de células antes de nacer. Esas 2 células iniciales tienen vida propia, dice la Biblia, y son un ser vivo. Si lo aborta, lo mata. Punto número 3. Toda mujer que por iniciativa propia o por mandato del varón progenitor quiere matar un feto, eso es asesinato delante de Dios. Le guste o no le guste escuchar esto, el aborto es asesinato.
La Real Academia Española de la Lengua dice que asesinar lo define como matar a alguien con premeditación, que es precisamente lo que hace toda mujer que va a abortar. Lo premedita, lo calcula y luego lo hace. Asesina. Las cosas hay que decirlas por su nombre, estimado oyente. Toda mujer sabe en su conciencia y razonamiento que abortar es matar, y cargará con el peso de su culpa por toda su vida, excepto que se convierta por medio del Evangelio, que le libra de la carga y de la culpa de haber abortado. Por eso, si usted, estimada oyente, está pensando en abortar, no lo haga. Es pecado de homicidio voluntario, y luego se las verá con Dios. Punto número 4 del tema. Las píldoras abortivas y los métodos de anticoncepción abortivos son pecado y constituyen en asesina a la mujer que los usa o al cónyuge que la induce a usarlos. Todo hombre o mujer que haya abortado un feto o aconsejado el aborto por medio de las píldoras abortivas, todo médico abortista o toda persona que tan siquiera haya pensado en el aborto, esa persona es una asesina delante de Dios. Así lo dice Marcos capítulo 7, versículo 21. De dentro del corazón del hombre salen los homicidios, y el aborto es homicidio. Por lo tanto, toda persona que tan solo ha pensado en abortar, o ya haya abortado, está camino de la condenación eterna, excepto que se convierta por medio del Evangelio. El aborto es algo grave, muy grave. Es pecado, motivo de juicio divino y de condenación eterna. No lo haga, estimada oyente. Alguien tiene que denunciar el pecado del aborto, la rebelión de las feministas, y alguien tiene que denunciar el horror del aborto de los abortistas. Y hoy procedí a hacerlo en este tema, que conste en acta. Bien, llegados al final del mensaje expuesto hoy, nos preguntamos: ¿por qué hay tanta secta errada en el tema de los niños? ¿Por qué hay tantos abortos en las iglesias? ¿Por qué hay tanto silencio en este tema en las iglesias? Sencillo, estimado oyente. La razón es que vivimos en un mundo perverso, inconverso, un mundo consentidor del pecado, con pastores y pastoras falsas, tibios, y porque este mundo es un mundo de perdidos. Pero a pesar de esta triste realidad, para las personas, parejas o mujeres que han abortado, les decimos que hay esperanza de perdón de sus pecados por medio del Evangelio. Siempre volvemos al mismo punto, estimado oyente, en cada tema: el Evangelio como centro neurálgico de todo tema. Para terminar, en este mensaje, por un lado, hemos dado consuelo a los padres que han perdido sus niños, diciéndoles que sus niños son salvos. A la vez, en este mensaje, hemos dicho a los padres que pueden ir a ver a sus hijos en la eternidad si se convierten ellos por medio del Evangelio. En tercer lugar, hemos denunciado a esa secta mal llamada cristiana que son los calvinistas reformados. Y en cuarto lugar, este mensaje es para que todo aquel que haya abortado pueda tener el perdón de sus pecados por medio del Evangelio. Así que, a continuación, como siempre hacemos, expondremos los 5 puntos jurídicos que usted necesita para la salvación y para encontrarse un día con sus niños en el reino de los cielos. Punto jurídico número 1. Todo hombre o mujer debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los delitos conscientes cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios, entre ellas el aborto. El hombre consciente y racional es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le quita la vida con sus delitos sin perdonar, lo enviará a la cárcel eterna.
Punto jurídico número 2 que usted debe reconocer. Dios es un juez justo y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias del hombre racional y delincuente. Dios no puede saltarse la justicia, estimado oyente, la justicia que merecen sus injusticias hechas deliberadamente. Dios no es un Dios bonachón, ni tampoco un papaíto, como engañosamente se dice por ahí. Dios es un juez justo. Punto jurídico número 3 que usted debe admitir. Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que usted se convierta por medio del Evangelio. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la justicia que usted merece, entonces Dios lo mataría y lo enviaría al castigo eterno. Punto jurídico número 4 que usted debe reconocer. Para que la justicia divina que usted merece recibir por pecar de forma racional y deliberada no le caiga a usted encima, Dios, el juez de la humanidad, mata a su Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias, por ejemplo, el aborto. Sin justicia satisfecha no hay perdón, y Dios lo hizo en la cruz. Y punto jurídico número 5 que usted debe admitir es este. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a todo hombre y toda mujer que obedezcan dos condiciones jurídicas indispensables para que Dios perdone sus pecados, perdone su aborto y lo salve de la cárcel eterna para estar un día con su niño como David con el suyo. Primera condición jurídica. Usted, hombre o mujer, debe reconocer ante Dios de forma concreta sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Esa es la primera condición que la Biblia llama arrepentimiento. Ahora permítame una pequeña aclaración. Dios pide que usted reconozca sus pecados que se acuerde, pero aunque no se acuerde de todos los pecados, Dios le toma la parte por el todo. Es decir, a Dios le vale que usted reconozca algunos pecados concretos porque Él sabe que usted no se acordará de todos los pecados de su vida. Por eso, esta doctrina maravillosa de la parte por el todo. Segunda condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por sus pecados le cayó un día al Señor Jesús. Entonces ahora, usted debe apropiarse de esa justicia por la fe para que no le caiga a usted un día esa justicia divina. Los niños no pueden obedecer estas dos condiciones que manda Dios, estimado oyente. No lo necesitan tampoco para ser salvos. Ya son salvos. Pero, usted sí puede y debe obedecer esas dos condiciones para ser salvo. Cuando usted obedece estas dos condiciones jurídicas, entonces Dios lo declara inocente, perdonado, salvo y libre del castigo eterno. Y si ha tenido algún niño fallecido, usted se encontrará con él en el reino de los cielos en su día. Preciosa esperanza que hay por medio del Evangelio. Así que, una vez más, le invitamos, estimado oyente, a que luego del mensaje vaya a su habitación y allí, en sus palabras y en sus rodillas, obedezca las dos condiciones de Marcos capítulo 1 versículo 15 que le hemos dicho antes. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para obedecer este mensaje, que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el penúltimo mensaje de este año. Como siempre decimos, mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y amplitud del tema, si quiere, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este tema,
este expositor bíblico, Nikos Rikoi, del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora cada semana del año este programa para usted, emitido desde aquí, en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta la próxima semana, en nuestro último programa del año, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.